presenta Banco de Seguros del Estado para su seguro de garantía de alquiler. Momento del análisis, una semana larga después de lo que pasó el domingo, pero muy intensa. Parece que hubiera sido hace más las elecciones, ¿no? Hace más tiempo que parece que tuviéramos a Yamandu Orsi como presidente electo de los uruguayos, pero fue el domingo pasado. Raúl Ponce de León. Nico, buenas noches a la audiencia. Semana larga, pero corta, ¿no? ¿Pero compartís esa impresión de que parece que hace más? Sí. Yamandu Orsi fue rapidísimo todo. Lo que pasa es que pasaron tantas cosas, ¿no? Ya tenemos poder legislativo electo en octubre, presidente, vicepresidenta electa el domingo pasado, la Corte Electoral, recién lo decían, presentó el escrutinio definitivo, se terminó el ciclo ayer con el escrutinio departamental, donde se consolidó el claro triunfo, 93.000 votos, algo más. Pero incluso se dio la particularidad que también el Frente Amplio recuperó los votos observados. La vez pasada le había sacado la coalición 6.000 votos dentro de los observados de diferencia con el Frente Amplio. Ahora quedó solo en 2.000. Hasta ahí el Frente Amplio recuperó posturas. Lo que tú decías, la reunión en Torre Ejecutiva el miércoles se difirió un día. El martes la calle alineó a todos sus ministros, le dio la línea de lo que debería ser una transición clara, cristalina, ejecutiva. Se juntaron algunos temas, hubo conferencia de prensa, llamaba la atención verlo a Orsi con el escenario de Torre Ejecutiva, ya nos vamos a tener que acostumbrar de aquí en más, y se nombraron los cabeceras de puente de la transición, ¿no? Rodrigo Ferrés, Alejandro Sánchez, del lado, toda la comunicación entre el gobierno electo y el actual va a ser por esa vía, y a partir de ellos se baja a los ministerios para pedir la información, y a partir de Sánchez baja la información a los principales colaboradores temáticos de Orsi. Pero hubo una señal muy clara ese mismo día en la conferencia de prensa cuando anunció que viajaba ayer a Brasilia a reunirse con Lula. Y todos nos preguntamos, ¿pero no se va a juntar la semana que viene aquí en el Mercosur? Porque la calle lo invitó a la acompañara, iba a haber una reunión bilateral. Una clara señal geopolítica de Orsi y del gobierno futuro de cobijarse atrás de Lula y el gobierno de Brasil. Eso parece evidente. Y dijo, bueno, después nos reuniremos con las autoridades del gobierno de Milei. Pero lo primero es lo primero, ¿no? Orsi, Lula, Orsi, un solo corazón, ¿no? En ese aspecto me parece que fue categórica. Dijo la que señal. Brasil es nuestra China. Exactamente, ¿no? Y bueno, y si Argentina empieza a rumbear hacia los Estados Unidos en la búsqueda de algún trato preferencial y alejarse del Mercosur, la señal del futuro gobierno es Brasil es nuestro destino. Quiero ¿no? aprovechar tu columna para hacer un paréntesis de algo que me parece que no nos estamos dando cuenta hacia dónde vamos la semana que viene. Argentina, el diario de la Nación publicó ayer una información donde claramente decía que Milei viene a Montevideo a imponer prácticamente que se le deje firmar un tratado de libre comercio con distintas naciones. Qué paradoja, ¿no? ¿Cómo cambió eso si hubiera estado en la calle o seguiste en la calle? Pero es que todavía está en la calle. Entonces, ahí es donde yo digo que hay un cruce de caminos muy complejo para el Uruguay, porque la información de la Nación ayer decía, Milei va a plantear esto, y si no lo dejan, se quiere ir del Mercosur. Sí, claro. Y Uruguay tiene el discurso que no es solo de la calle Pou, fue de la época del gobierno del Frente Amplio. Tabaré Vázquez insistió muchas veces en esto. Sí, pero Gargano lo trancó, le dejó pasar pero el estoy tren, hablando del último ¿no? Tabaré Vázquez. En el en segundo última, periodo de Tabaré Vázquez pedía que el Mercosur le permitiera firmar acuerdos con otros países individualmente. ¿Qué va a hacer el Uruguay ahora? Con una calle Pou que insistió durante todo este tiempo y con Lula que claramente le va a decir a Milei que eso no. El viaje de Orsi a Brasil es muy claro. Yo creo que el viaje de Orsi a Brasil tiene esa explicación. Lo que va a pasar la semana que viene con un Mercosur que se va a enfrentar a una cruz de camino muy compleja. Como otra conclusión de lo que fue el encuentro de la calle Orsi, preguntado sobre el proyecto Arasatí, que hay que avanzar, hay que firmar, hay que seguir, no me apure si me quiere sacar bueno, pareció decir Orsi. Así como está no lo lleva el nuevo gobierno, lo van a analizar, probablemente le van a hacer algunas correcciones, pero en principio el proyecto podría seguir. No sé con qué limitaciones respecto a la programación actual, pero da la sensación que hay un respeto del gobierno que sale a darle la derecha. No está firmado el contrato todavía. No está firmado, tiene algunas observaciones, así lo decía Orsi.
Lo otro son, se le preguntó varias veces a Orsi en la conferencia y después los colegas de Del Sol, que lo entrevistaron ayer en la mañana, le preguntaron sobre los ministros, cuándo los iba a nombrar. Dijo, bueno, hasta mediados de diciembre no voy a tener nombramientos más allá del de Gabriel Odone. Hay varias listas que han circulado, que tienen lógica algunas, otras no tanto, pero se rió y dijo, no, tengo como 4 o 5 nombres por cargo que han planteado los distintos sectores políticos. Y él dijo, voy a intentar conciliar paridad, eficiencia técnica y de alguna forma la representación política que tiene cada fuerza, ¿no? La otra señal de este viaje hoy a Brasil de Orsi fue con quien viajó, ¿no? Uno de sus principales colaboradores, que es Gabriel Odone, que es como una... Odone y Sánchez son, digamos, los dos escuderos en una señal clara, y Odone ha dado algunas declaraciones que se las dio a la Universidad Católica en el podcast, podcast de Javier Dede. Exactamente, donde marca, digamos, territorio que quiere ir consolidando, ¿no? No solo el Ministerio de Economía, sino los ministerios que hacen a la gestión. Yo no me imagino, ni muchos se imaginan, un Odone en economía y un Juan Castillo en trabajo. Hay como cierta contradicción de intereses en cuanto a las líneas para seguir, pero eso el tiempo lo va a dirimir en ese sentido, ¿no? A mí Juan Castillo me dijeron, empezamos en la danza de nombres, me dijeron no como titular de la cartera de trabajo, sino en la dirección de trabajo. Alguien me decía, lo que este gobierno debería hacer es reiterar, Mieres, Aristi, todo el equipo que anduvo también estos 5 años deberían seguir, no como una ironía, porque en realidad fue un equipo que evitó tensiones, que no hubo conflictos demasiado extensos en ninguno de los sectores, ¿no? Era como una continuidad de línea. Pero ya se empiezan a ver, pasada esta instancia electoral del domingo, los intereses desde el PIT-CNT, los sindicatos de la enseñanza ya empiezan a mostrar sus intereses, hay que rever lo que fueron los cambios en la gobernanza, pretenden volver a la gestión de los descentralizados, de los de secundaria, primaria y demás. Orsi reconoció, creo que en el debate dijo, yo estoy de acuerdo con los docentes que vuelvan a estar en la gestión, no los sindicatos, son, digamos... Bueno, en su momento fue Robert Silva, elegido Robert Silva como representante docente. Reabrió la carrera, abrió la carrera, digamos, en el Codicen como electo por sus colegas, independiente de los sindicatos, claro, y abrió... Era representante de los docentes y no del sindicato. Absolutamente, pero fue una excepción, ¿no? Me parece bastante llamativa. Lo otro, da la sensación, lo que tú decías en cuanto a Mercosur, si podría haber algún cambio, da la sensación que desde la torre ejecutiva la línea es seguir con las inercias en las decisiones del gobierno, pero las nuevas cosas, las relevantes, no se van a hacer hasta el recambio, ¿no? Da la sensación. Y en la interna Frente Amplista, bueno, se empiezan a ver las pulseadas de quién se arrima más a qué cargo, a qué sector, quién domina qué cosa, el Ministerio de Trabajo, el MIDES, o no sé, o la parte del transporte. Hay todavía cierta comienzo de lucha. Ahora, perdón, sí me parece un dato no menor. Creo que el Frente Amplio orgánicamente, el partido, llamémosle así, ¿no? Le ha dado mucha libertad a Yamandú Orsi. Yo me acuerdo de otros gobiernos del Frente Amplio donde había algunos que se postulaban, o se autopostulaban, o dirigentes que decían, bueno, no, en realidad tiene que haber un respeto. En esto creo que Fernando Pereira marcó la cancha y le dio 100% de la derecha a lo que elija Yamandú Orsi, que obviamente va a querer guardar ciertos equilibrios. Los nombres que yo tengo, o que por lo menos se van mencionando, yo veo un gabinete con áreas claves, con gente cercana a Orsi. ¿Y paritaria? Yo creo que no llega. No llega, ¿no? Él dijo que va a ser difícil, pero... Sobre todo los nombres de ministros, creo que puede haber muchas viceministras o subsecretarias, pero no veo paritarios en ministerios. En simultáneo, como se dio, digamos, el comienzo del diálogo de transición a nivel del Ejecutivo, se dio en el Legislativo. Beatriz Argimón recibió a Carolina Cose, quiere tener su oficina, conversaron, quiere llevar varias áreas novedosas al Parlamento. Hay que ver, tiene su equipo trabajando, como dijo, a ver si hay novedades por ahí. Y en la alicaída coalición se empezaron a pasar algunas facturas, ¿no? Dura la de Sebastián da Silva, que dijo que no quería hacer la cara de la derrota y se fue. El intendente de Paysandú, Olivera, le dijo que eso rayaba con la cobardía. Da Silva le contestó, bueno, te pasás comiendo canapé, perdiste en tu departamento, me venís a pasar a mí la factura, ¿no? Y en el Partido Colorado, como era de esperar, Bordaberry se cortó solo.
fue con sus principales aliados, se reunió con Orsi, conversaron y desde el resto del partido quedaron medio agarrados del pincel, ¿no? Robert Silva, Ojeda, Osta, en fin, no esperaban, se ve que no lo conocen demasiado Pedro, cuál es un poco su camino, ¿no? Y hay allí un dato que yo retomé. Para renovar los titulares de la Corte Electoral, del Tribunal de Cuentas, de la Suprema Corte, del Tribunal de lo Contencioso, se necesitan 20 senadores. Ahí no va a ser fácil el acuerdo, ¿no? Porque son los 17 del frente más 3 de la oposición. Habrá que ver. Pedro solo y sus senadores no llegaría, quedarían en 19. Así que por ese lado. Pero yo visualizo como posible acuerdo, quizás de los primeros, es el nombramiento del futuro fiscal de Corte y Procurador General de la Nación, allí donde la mayoría es de 3/5, es decir, se precisan 18 senadores, o sea que el frente, votando en bloque, más uno, que podía ser uno de Bordaberry, podrían llegar a un acuerdo. ¿Por qué digo? Porque Bordaberry fue uno de los elementos que permitió modificar la Fiscalía, reformarla y nombrar a Jorge Díaz. Fue él uno de los principales negociadores y él se precia de tener esa condición y de negociar con Delgado en su momento y con Lucía Topolansky. Acordate lo que te digo, que es posible que el primer acuerdo venga por el cierre de esa etapa tan dolorosa de la Fiscalía de Corte desde la renuncia de Jorge Díaz. Sí, la subrogancia. La subrogancia del subrogante, ¿no? Subrogante. Efectivamente. Y bueno, y lo otro es lo, porque da la sensación de que van a ser el Partido Nacional y el Partido Colorado, digamos, los interlocutores de la coalición. Cabildo no tiene senadores. Ahí yo tengo un gran signo de interrogación. A ver. ¿Cómo va a funcionar la coalición? Hasta el momento no ha habido una palabra pública del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, después de la derrota electoral. Y no creo que la haya no por hizo ahora, una actividad, ¿no? Claro, pero o sea, no hubo Consejo Ministro, no dio declaraciones, trascendió pero no habló el presidente de la República. ¿Qué va a ser del futuro del presidente de la República? ¿Va a ser el líder de la coalición? ¿Va a estar en el Partido Nacional? ¿Qué va a pasar con Álvaro Delgado? La primera aparición pública de Álvaro Delgado fue en esta foto con Pedro Bordaberry, los integrantes de la lista 10. Álvaro Delgado aparentemente sería como una especie de nexo articulador en el Parlamento. De hecho, bueno, no sabemos si Lacalle Pou va a ocupar su banca en el Parlamento o no. Yo creo que en principio no, enseguida no lo va a ocupar, en algún momento sí va a asumir, digamos, la jefatura, pero me parece que ahora estaba demasiado con ganas de terminar su responsabilidad. Claramente a decir que Cabildo no estaba negociando. Pero Cabildo no existe como tal ya a esta altura, no tiene, perdió todos los senadores Cabildo y la mayoría de los diputados. Cabildo tiene los 2 diputados que necesita el frente para aprobar lo que no puede aprobar. ¿Te da la sensación de que la actitud, por lo menos de Perrone, es un sálvese quien pueda y que está dispuesto a hablar con quien? Perrone vino acá y dijo que había propuesto en la coalición, muchachos, pongámonos de acuerdo en defenderlo del compromiso por el país. Lo que esté fuera del compromiso por el país, cada uno hace lo que quiere. Replicar lo que se aplicó en el gobierno estando en la oposición. Pero es clave. Son 2 diputados de Cabildo Abierto, es la llave para muchas cosas que el Frente Amplio no quiera negociar con blancos y colorados. Por eso digo, hay un gran signo de interrogación acerca de cómo va a comportarse la coalición estando en la oposición. Me parece que Bordaberry primerió, pero... Y ahí mostró la situación. Bueno, pero yo no lo veo desmarcándose y las disputas de lo que internas, diga Lacalle Pou. Ya Javier García dijo, nosotros vamos a hacer oposición, ¿nosotros quiénes? ¿Cuánto abarca? ¿Todo el Partido Nacional? ¿Una parte? ¿Abarca el Partido Colorado? ¿Todo? ¿Parcial? Cabildo es muy poco, a mí me da... Eso se resume en cómo va a funcionar la coalición estando en la oposición. Yo insisto, yo no... Si yo... ¿Pero qué tan relevante es? Voy a decir lo que sé, esto es información, no opinión. A ver. La información que tengo es que en el entorno de Yamandu Orsi visualizan que puede haber muchos asuntos, sobre todo de matriz económica, régimen de zonas francas, algún retoque impositivo a las grandes inversiones, que piensan que es más cerca y es más probable acordarlo con Cabildo Abierto que con cualquier otro sector. Y no quiero dejar pasar la reunión que, según publicó Búsqueda, hubo entre Manini y Mujica. Por algo se reunieron Manini y Mujica mano a mano. Pero a mí me da la sensación, con el mayor de los respetos, que Cabildo se parece al Titanic. Después de haber chocado en octubre con el Iber, quedó con cada grieta que lo manda a pique pronto. 2 diputados. Sí, ¿cuál es la fuerza política? Te voy a decir lo último para que no nos estemos... Gobierno de Tabaré Vázquez, no del de Lacalle Pou, de Tabaré Vázquez,
me encontré con alguien del MP haciendo cronista parlamentario y le dije, che, qué importante la votación que tuvo el MP. Me dijo, no te equivoques. El poder lo tiene Darío Pérez. Porque era el diputado 50. Sí, y en esto, Cabildo o Salle tienen el diputado 49 y 50. No te olvides lo que decía Óscar cuando analizaba qué posibilidades tenía el Frente de ganar 2 diputados del interior cuando haya que negociar obras públicas con el presupuesto, mejoras para las comarcas, y allí es mucho más relevante lo local que lo nacional. No tengo duda, pero los 2 diputados ahí juntitos en la bolsa están en el Cabildo de Salle. El tiempo dirá. Gracias. Raúl, muchas gracias, nos reencontramos la semana que viene. Antes de despedirnos, y te lo invito a ver, vamos a compartir con todos nuestros televidentes un muy buen trabajo que hicieron de edición los compañeros de BTV resumiendo la jornada electoral. Hablamos de esto porque el domingo pasado hubo elecciones. ¿Hace un mes que fue eso? No, hace 4 días. Sí, fue hace 4 días. La verdad lo disfrutamos mucho, lo queremos compartir con todos ustedes, se viralizó en estos últimos días en las redes sociales, lo dejamos con ese clip, resumen de jornada electoral aquí en BTV, la pausa y seguimos con más. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta transmisión de BTV que iniciamos a esta hora y que no sabemos cuándo va a terminar. Venimos trabajando desde muy temprano con todo el equipo de BTV Noticias a lo largo y ancho del país y vamos a estar con ustedes hasta el fin de las jornadas. A 4 minutos nada más de que cierren las mesas receptoras de votos y empieza a generarse expectativa en lo que es la próxima hora, donde se va a empezar a tener por lo menos lo que es una proyección del escrutinio y vamos a tener mayores datos. Está llegando el presidente de la República, ahí lo estamos viendo en uno de los cuadros de nuestra pantalla, el mandatario que recibe los resultados en Torre Ejecutiva. Obviamente igual a la expectativa de lo que surja en cualquiera de los comandos. Por ejemplo, Álvaro Delgado está al llegar a su comando de campaña. Ahí tenemos la imagen, mire lo que es ese enjambre de micrófonos. Qué lindas son las coberturas de estas elecciones en la calle, ¿no? Está llegando Yamandú Orsi, nos vamos al Frente Amplio. Yo creo que lo que hay ahora es una gran expectativa acerca de qué va a pasar. De si, no por poner en duda a las empresas encuestadoras, pero si la foto que nos arrojó esta última campaña se va a confirmar. Creo que el gran signo de interrogación que tenemos para estos próximos minutos, estas próximas horas es, che, ¿qué va a pasar con la gente? Uruguay tendrá nuevo presidente, cambio de signo político a partir del próximo 1 de marzo. Los datos que permiten a esta hora afirmar que Yamandú Orsi es el nuevo presidente del Uruguay, habiendo derrotado a Álvaro Delgado en este balotaje. Bueno, acaba de expresarse al respecto el presidente de la República, Luis Lacalle Pou. Vamos a compartir con ustedes el tuit. Llamé a Orsi Yamandú para felicitarlo como presidente electo de nuestro país y para ponerme a las órdenes y empezar la transición apenas lo entienda pertinente. Los uruguayos definieron quién va a ejercer la presidencia de la República. Y quiero mandar de aquí, con toda esta coalición de gobierno, con todos estos actores de la coalición, un fuerte abrazo y un saludo para Yamandú Orsi y para el Frente Amplio. Que esta coalición está dispuesta a que si Abe necesita una mano en pos del país, si necesita una mano, le damos las dos. Le damos las dos. A partir de este momento, a la fórmula que será presidente y vicepresidenta de la República, Yamandú Orsi, Carolina Cose. A la libertad la tenemos que defender, como dijo Artigas, en toda su extensión imaginable, y de verdad. Y eso es lo que haremos, porque comienza hoy
la construcción de un Uruguay para todos. No son tiempos de promesas, pero me comprometo a una sola. A partir de mañana vamos a trabajar mucho, vamos a laburar muchísimo todos los días y no aflojar jamás para la construcción del Uruguay que nos merecemos, donde nadie se sienta relegado. Eso es lo que sé hacer, escuchar mucho, decidirnos y trabajar fuerte por un Uruguay mejor. Los invito a todos, muchísimas gracias por todo este esfuerzo. Salud al Uruguay, salud compatriotas. Gracias. El 24 de noviembre de 1946 fue la última vez que había sido elegido un presidente de la República de Canelones, Tomás Berreta. 78 años después es la segunda vez que hay un presidente de la República de Canelones. Es un dato relevante ese 50%, porque hace un poco a esto que hemos hablado varias veces, ¿no? Del apoyo, la legitimidad que termina teniendo el presidente tiene que ver con los votos que obtiene, y de hecho el balotaje, una de las funciones que tiene es la de dar la legitimidad en las urnas de la mayoría de la población. Lo mejor para la sociedad, todos sabemos lo que es. Ahora, no se pudo hacer en los 15 años de gobierno de Frente Amplio. Es verdad. No se pudo hacer en este gobierno. Pero lo que se necesita no es un cambio de actitudes solamente, es un cambio de cultura. Y ahora esperar qué señales empiezan a dar desde el lado del gobierno electo, ¿no? De cuál van a ser sus lineamientos, cómo se va a integrar su gabinete y si va a haber algún ofrecimiento, algún puente de diálogo hacia la oposición. Muchas gracias a todos los compañeros que nos acompañaron, a todos los que fueron parte e hicieron esta transmisión, y cerramos de alguna manera todo este ciclo electoral 2024 esperando lo que va a suceder en el próximo año 2025.